Hola, esta vez tendremos la oportunidad de hablar sobre el cuerpo de aviación kamikaze del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, cuyos pilotos fueron entrenados para estrellarse deliberadamente contra barcos enemigos. En este video se explicará por qué el alto mando imperial optó por entrenar a cientos de sus hombres para efectuar misiones suicidas, por qué fueron derrotados y el triunfo poco reconocido que esos pilotos alcanzaron cuando se firmó el Tratado de Paz. Desde el 7 de diciembre de 1941 hasta el 8 de mayo de 1942, las Fuerzas Armadas del Japón gozaron de 7 meses de éxitos. Pero ya en la batalla del Mar del Coral, solo obtuvieron un éxito parcial, y menos de un mes más tarde, el 4 de junio de 1942, sufrieron una amarga derrota en la batalla de Midway. Ahí perdieron a 4 de sus 6 portaaviones de flota. Pese a esas bajas, la Marina de Guerra Imperial aún tenía un nutrido elemento de poderosos barcos de guerra para el combate de superficie. Sin embargo, como ya no tenían su complemento de portaaviones, la capacidad de combate de la flota japonesa se había reducido enormemente. Un claro ejemplo de la importancia que ya tenían las fuerzas aeronavales en las marinas de guerra del mundo. Durante todo 1943, la industria militar japonesa intentó comisionar más portaaviones de gran tamaño, pero durante todo ese año acontecieron más batallas y fueron perdiendo más y más territorio. Para mediados de 1944 ya tenían suficientes portaaviones. Los unieron a sus nutridos grupos de acorazados y cruceros y se lanzaron a la batalla del Mar de las Filipinas. En esa ocasión de su flota partieron 400 aviones para efectuar ataques convencionales contra la flota norteamericana. Pero fue una completa masacre. La enorme mayoría de sus aviones fueron interceptados y destruidos. Y cuando se retiraron de la escena solo les quedaban algunas decenas de aviones y también tenían que lamentar la pérdida de 2 portaaviones de flota. Hasta ese preciso momento, el Estado Mayor Imperial había confiado en los métodos convencionales de ataque. Pero la batalla del Mar de las Filipinas les demostró que necesitaban una forma alternativa de ataque. La cantidad de bajas que ya estaban sufriendo sus escuadrones aéreos eran tan altas que incluso las misiones convencionales podían considerarse como misiones suicidas. Su fuerza aérea estaba siendo aniquilada, y con cada nueva batalla que perdían un pedazo más de territorio. Es en ese contexto de desesperación que se sancionó el uso de unidades kamikaze. En esencia, si de todas formas sus aviadores iban a morir, al menos que su sacrificio no fuera en vano. Y para la siguiente batalla combinarían ataques suicidas con ataques convencionales. Los kamikazes iniciarían la acción lanzándose contra los portaaviones norteamericanos. Y ellos abrirían un boquete en las defensas enemigas para que las fuerzas convencionales realizaran sus ataques. Con esa táctica se lanzaron a la defensa del archipiélago de las Filipinas. El 25 de octubre de 1944 aconteció el primer ataque suicida. 5 cazas kamikaze hallaron y se lanzaron contra los pequeños portaaviones de escolta de la flota de invasión norteamericana y hundieron a uno de ellos. Fue un inicio alentador y por los próximos días más kamikazes y las fuerzas convencionales se lanzaron a la lucha. Pero nuevamente fueron derrotados, y esta vez su flota de batalla fue masacrada en la batalla del Golfo de Leyte. Sin más opción, los japoneses abandonaron a las tropas del ejército en las Filipinas y se replegaron a su próxima línea de defensa. Es relevante observar que en las Filipinas ellos usaron 650 pilotos suicidas que obtuvieron 174 impactos directos o cercanos en los barcos aliados, una efectividad del 27%. Pero pese a ello fueron derrotados. Cuando la próxima batalla aconteció, esta vez en Okinawa, lanzaron el doble de aviones suicidas con la esperanza de desbordar las defensas enemigas. 1900 kamikazes efectuaron sus ataques, logrando ellos 279 impactos directos o cercanos. Pero pese al incremento en el número de aeronaves, ellos no lograron detener la invasión de Okinawa, y ahora su efectividad se había reducido a un 15%. Luego de la sorpresa inicial, los kamikazes estaban siendo neutralizados, y como muestra que era una táctica desesperada que no estaba a la altura de ganar batallas, durante toda la guerra esos pilotos solo hundieron 45 barcos de todos los tipos,
pero ninguno de ellos fue de gran calado. Ninguno fue un portaaviones de flota, portaaviones ligero, acorazado o crucero. Los kamikazes y los ataques aéreos convencionales japoneses estaban condenados al fracaso. Y existen 4 razones por lo que eso sucedió. Primero, los estadounidenses ya estaban atacando la fuente de aviones japoneses. Enormes cantidades de materias primas estaban siendo destruidas y la base industrial japonesa ya estaba sufriendo graves daños. Todo ello limitaba la capacidad de las aeronaves que construían. Además, la crónica escasez de petróleo limitaba las horas de entrenamiento de los pilotos y el uso táctico de las aeronaves, disminuyendo así su efectividad. Y a todo se unía el hecho que los cazas aliados estaban realizando constantes ataques contra las pistas aéreas japonesas, destruyendo a numerosos aviones en tierra mucho antes que pudieran despegar. Segundo punto, detección. Los radares ya les habían dado a los norteamericanos un efectivo sistema de alerta temprana. En la batalla del mar de las Filipinas, sus radares hallaron a las densas formaciones de aviones enemigos hasta una distancia de 240 kilómetros. Más adelante, cuando enfrentaron a los pequeños grupos de kamikazes en Okinawa, la solución parcial fue colocar destructores en un perímetro exterior hasta 96 kilómetros de la flota para hallar a la aviación enemiga. Tercer punto. En las Filipinas sus interceptores derribaron al 45% de kamikazes que encontraron. En Okinawa el porcentaje subió al 50%. Y la densidad misma de la flota también incrementaba su fuego defensivo. Los aviones que sobrevivían a la acción de los cazas norteamericanos eran derribados con relativa facilidad por el enorme volumen de fuego de las armas antiaéreas de los barcos. En las Filipinas, las armas antiaéreas derribaron al 46% de enemigos que les atacaron. En Okinawa, el porcentaje ascendió al 68%. Para la campaña de Okinawa, ya el 84% de aviones kamikazes enviados contra los norteamericanos eran derribados por la acción conjunta de interceptores y las armas antiaéreas. Cuarto punto. Los primeros aviones kamikaze habían sido cazas de alto rendimiento equipados con bombas de 500 libras. Pero para Okinawa, en un ataque kamikaze se combinaban los efectos del estallido de su bomba y el incendio del combustible de avión. Y entre los marineros alcanzados las heridas más comunes eran las quemaduras. Pero cuando finalmente firmaron el Tratado de Paz, el puesto más alto de gobierno imperial, la figura del emperador, permaneció intacta. Y es en ese contexto que el fanatismo de los soldados japoneses de todas las ramas de su milicia, incluyendo a sus pilotos kamikaze, que les otorgó una pequeña victoria dentro de la enorme derrota que sufrieron. Bueno, eso es todo. Atentamente, Víctor Aguilar Chan. Men fought without sleep. Some fought with guns, some with axes, torches, some with fire-smothering foam. It was fix and fight at the same time. Many fell at their battle stations, and some were buried.